¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video del canal Despertar Educativo. En esta oportunidad, este video que estoy haciendo surge de alguna forma por las demandas que voy escuchando de los papás que me escriben y que necesitan saber sobre determinadas temáticas. Así que, sin más, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar a desarrollar un tema sumamente interesante como es el desarrollo en la primera infancia y su desajuste ante una limitación visual. Si bien tengo que ser sincero, la mayor cantidad de pedidos respecto a tratar esta temática está hecho por papás de niños ciegos, lo que sí podríamos decir que algunos de estos desajustes también podrían llegar a darse en niños y niñas que tienen una limitación visual severa y que esto se pone de manifiesto precisamente en esta primera infancia. Entonces, para comenzar, podemos decir que ¿por qué es importante conocer las bases teóricas del desarrollo visual? Esto es una pregunta que yo me hago porque a lo largo de tantos años en mi profesión, algunos colegas, inclusive cuando brindábamos capacitación, tenían esta misma sensación en el público que está escuchando, como que esta parte, algunas personas lo relacionan con una cuestión clínica, con una cuestión más teórica, y entonces nos piden como algún tipo de solución bien práctica, que nosotros por supuesto la podemos aportar, pero siempre insistimos con los papás que conocer estas bases teóricas nos va dando como el cimiento, como el conocimiento básico necesario para poder entender qué es lo que le está pasando a su hijo en determinadas situaciones. Por eso que queremos partir de estas bases teóricas, pero sí es importante decir que no por ser teóricas no son aplicables en la realidad. Esto es un poquito la aclaración que yo quiero hacer a todos los papás que a veces consideran que esta parte habría que obviar. Entonces, vamos a ir dividiendo en diferentes temáticas, porque sí es muy amplio el contenido, máxime para un video solo. Entonces, en estas cuestiones de fundamentar acerca de por qué es importante conocer estas bases teóricas del desarrollo sensorial, nosotros siempre decimos que este conocimiento ayuda a los papás, por supuesto que también a los profesores y a todos los involucrados en la vida del niño, a estar alertas a un desarrollo que se presenta como anómalo, como no muy normal. Entonces, esto nos permite a nosotros, y creo que este es un fundamento bien fuerte, nos permite a nosotros como profesionales de las ciencias de la visión, nos permite como educadores, como padres, a establecer procedimientos de detección precoz y fundamentalmente de intervención temprana. Si yo no puedo detectar a tiempo, por supuesto que primero es la prevención, esto todos vamos a estar de acuerdo, pero una vez que, bueno, no se pudo prevenir y ya el niño comienza o la niña con algunas dificultades, es importante que nosotros las descubramos lo más tempranamente posible. Porque de esa forma vamos a poder intervenir con un programa, con un plan o con un proyecto bien específico que, por supuesto, como lo vamos a ver, los papás tienen que estar enterados para acompañar desde casa y hacer una intervención lo más acertada posible y en forma rápida. Por eso decimos diseñar programas de estimulación sensorial que sean eficaces. Esto no es porque un programa de desarrollo sensorial no vaya a dar resultado, sino que cuanto más tardíamente nosotros lo empecemos a implementar, las posibilidades de éxito se reducen por motivos que vamos a ver mucho más adelante. La experiencia sensorial en el recién nacido es la forma principal que tiene de relación con el mundo. Esto vamos a poner algunos ejemplos también de qué es lo que pasa cuando ese desarrollo sensorial comienza a ser anómalo y los niños comienzan de alguna forma como a estar alejados de ese mundo que los rodea. Por lo tanto, en cuanto a lo que a detección precoz se trata, lo que podemos decir es que buscamos
que la corrección sea total, y a veces por la gravedad o por la complejidad de lo que le está pasando al niño o a la niña, bueno, se puede hacer una corrección, pero tal vez sea parcial. Esto hablando en términos que sean como mucho más palpables, mucho más concretos, mucho más tangibles, estamos hablando de prevenir para evitar una ceguera permanente, ni más ni menos. Y para todo esto, la intervención precoz resulta, como me van a escuchar decirlo a lo largo de toda esta charla, fundamental. En el caso del bebé ciego, aquí hay como diferentes factores que se van dando en el niño, pero que lógicamente cuando nosotros hablamos del niño o de la niña, no podemos dejar de lado a la familia y en particular a la mamá. Fundamentalmente porque, y en esto yo mucho no me voy a detener a explicar qué es lo que le pasa a una mamá y a un papá cuando se entera que su hijo es ciego, fundamentalmente porque esta charla, cuando va dirigida a los papás, ellos saben mejor que nadie todo el proceso por el cual han atravesado o aún siguen atravesando. Entonces me parece que detenerme en este aspecto sería no una pérdida de tiempo, pero sería como seguir profundizando en algo que ellos vivencian o han vivenciado a la perfección. Entonces, en ese sentido, lo que sí podemos decir es que hay un impacto que es producido por la ceguera, y este impacto afecta la relación entre la madre y el hijo o la hija que tiene una ceguera. En el caso del bebé, hay un menor contacto corporal, a veces se da un menor contacto desde lo afectivo, y esto no es porque la mamá lo esté rechazando, sino que no encuentra alternativas, no encuentra los medios para poder comunicarse, a veces en esto de que no solamente no sabe cómo hacerlo, sino que tiene temor, máxime cuando los bebés han nacido prematuros, entonces los papás lo que manifiestan es como que hay impresión de querer agarrarlo, pero por temor a hacerle mal, o que se les caiga, en fin, todo lo que es muy normal en este tipo de situaciones. El niño comienza a tener, en esta falta de contacto con la mamá, y por supuesto que con todo el entorno familiar, comienza a ver menos sonrisas, que esto es de un lado y del otro, ¿no? Por un lado, si el bebé no puede ver, no va a poder percibir de alguna forma este gesto de la mamá. Y por otro lado, una mamá que está angustiada, una mamá que está triste, una mamá que está al borde de la depresión, rara vez puede manifestar con una sonrisa o vivenciar con alegría ese proceso de la relación que tiene con su hijo. Esto a su vez conlleva otra situación donde tal vez la mamá no le pueda cantar a ese bebé, donde este diálogo que en general se da con bastante naturalidad, donde uno le va hablando al bebé en los momentos donde se lo está amamantando, en el momento en que se lo toma en brazos, bueno, estos diálogos empiezan a estar como empobrecidos, desprovisto de cierta ilusión por el shock o por la cuestión emocional que están atravesando los papis. Entonces comienza a ver, y esto se transforma como en un círculo vicioso, en un menor deseo de proximidad física, y entonces esos momentos de encuentro comienzan como a alargarse o comienzan a ser menores, con lo cual el niño y la niña ciego están cada vez mayor cantidad de tiempo solos ante un mundo que le es totalmente desconocido, con sonidos o con otro tipo de estímulos, como los vamos a ver, sensoriales, como puede ser el olfato, donde no reconoce olores, y le va produciendo cada vez mayor inseguridad y por supuesto temor en ese mundo que lo rodea. La relación de la madre con el niño puede, por consiguiente, por lo que estamos diciendo, carente de una emoción positiva. La mamá deja de entender al niño, se deja de comunicar, como dijimos, o se empieza a producir una comunicación muy parcial, muy fluctuante, muy espaciada en el tiempo, y para el niño, cuando esto sucede, todas las señales que la mamá empiece a dar también comienzan a carecer de valor, porque no puede sistematizarlas, no puede de alguna forma tomarlas como que esto es normal, esto es común, y esto es en definitiva lo que a él lo hace sentir bien.
El niño ciego pierde a su madre con frecuencia en su percepción táctil, y esto es cuando no la puede tocar, esto es cuando no puede sentirla en el contacto con su pecho, en el contacto piel a piel, en el momento que la mamá, un momento tan importante que es cuando la mamá tiene que amamantar a ese bebé. Entonces, este momento de mucha intimidad, de mucha interacción, de mucha conexión de corazón con corazón, donde ese bebé va a sentir la temperatura de su mamá, el olor a la piel de su mamá, y la va a empezar a reconocer y la va a empezar a tomar. Bueno, cuando sucede todo esto, del alejamiento por los motivos que vimos, esta relación se empieza a ver deteriorada con, el consiguiente, con la consiguiente dificultad para el bebé. Dijimos que, bueno, la percepción táctil, evidentemente, en este alejamiento se ve alterada, pero también la auditiva. El bebé ciego simplemente comienza a percibir sonidos que no puede asociar de dónde provienen. Entonces, a veces, alguna vez leía cuando estudiaba, cuando comenzaba allí en mis estudios como profesor especialista en personas ciegas, que alguien definía, ahora no recuerdo el autor, decía que para un niño ciego las personas son sonidos que vienen y van, pero lo asocia a sonidos, digamos, no bueno, ahí está llegando mi mamá o ahí está llegando mi papá. Entonces, como decimos, tanto la percepción táctil como la auditiva no permite el control que puede ejercer, por ejemplo, en un bebé vidente. Hasta aquí, fíjese que recién hemos avanzado y ustedes ya pueden inferir que esta alteración en la relación madre-hijo comienza a desajustar cuestiones con el bebé. Se desajustan tanto de un lado como del otro. Pero nosotros aquí estamos para que los papás puedan conocer esta situación, puedan tomar conciencia, puedan comprenderla y puedan actuar en consecuencia. Pero sí es cierto que el desajuste también se va produciendo en el bebé. Cuando hablamos de esos desajustes, ¿qué podríamos mencionar? Y yo reitero que en un video de estas características y con una limitación en el tiempo no podemos profundizar mucho sobre el particular. Dijimos que este video está dirigido a aquellos papás que han manifestado, bueno, que les pueda pasar algunas herramientas para que ellos comiencen a conocer cuáles son esos desajustes. ¿Y por qué esto? Porque a veces los papás que tienen más de un hijo comparan ese hijo con visión, cómo ha sido la educación, cómo ha sido el proceso de crecimiento, de maduración, de desarrollo de ese hijo que es vidente, o de un pariente que conocen que es vidente, y ahora de su hijo ciego. Entonces, reitero, aquí estamos haciendo mención a algunas cuestiones relacionadas con esos desajustes, que nos llevarían mucho más tiempo profundizar en cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de esos desajustes, podemos nombrar la desorganización en el proceso de pensamiento, en comportamientos y emociones, que se van dando primero en el ámbito familiar, y después, lógicamente, a medida que el bebé se transforma en un niño y va creciendo, se traslada al ámbito social. Por eso volvemos otra vez a lo mismo, la importancia de la prevención, abordando desde el nacimiento, teniendo en cuenta un marco básico de intervención temprana. Aquí decíamos que hay una desorganización, una alteración también en el proceso de pensamiento, en comportamiento, emociones, pero si tuviéramos que ponerlo con un ejemplo que los papás lo ven a diario, porque de hecho también me consultan sobre este tema, vamos a graficarlo de esta forma. Imaginemos por un segundo que nosotros como adultos, que además tenemos visión, que además tenemos toda una experiencia sensorial, porque hemos nacido con visión y con el resto de los sentidos, decía, imaginemos no por un minuto que nos vendan los ojos y nos dejan en un rincón de nuestra casa en un silencio total. Este mismo silencio que yo estoy haciendo ahora. Imaginemos por un minuto que ese silencio se ve alterado porque llega alguien que yo no puedo reconocer porque no lo estoy pudiendo ver.
Imagínense que ese alguien a quien yo no puedo reconocer me trae un biberón o me trae un plato con comida, ese plato tiene una cuchara, y entonces me quiere dar de comer, y me pide, me verbaliza que yo abra la boca, e intenta colocar una cuchara o un tenedor dentro de mi boca, con un alimento que tiene una temperatura determinada, con una cuchara o un tenedor que también tienen otra temperatura, un alimento, en este caso, que yo no puedo reconocer por el olfato, menos aún con el sentido del tacto y menos aún con el sentido gustativo, por el gusto, porque aún no me lo han colocado en la boca, y donde además yo no sé si eso hay que ingerirlo, si hay que masticarlo. Digo, si nosotros pudiéramos, yo sé que el ejemplo a veces no es, este tipo de ejemplo no es el mejor porque nos lleva a que tengamos que imaginarlo esto. Bueno, en el caso del bebé ciego no tiene que imaginar nada, esto es lo que le pasa. Por lo tanto, todo este mundo que lo rodea, que como dijimos hoy, lo vuelve inseguro, lo vuelve temeroso, hace que no sea placentero. ¿Cómo nosotros podemos vivir en un mundo que no nos causa placer, que no lo podemos disfrutar, que además de todo eso nos da miedo y nos hace sentir inseguros? Por lo tanto, lo que va a hacer este niño ciego, lo que va a hacer este bebé ciego, y esto es muy normal, es con sus manitas, ¿sí?, tratar de empujar al objeto que yo le estoy presentando, eventualmente alejar a su mamá o a la persona que se está acercando, y entonces todo ese placer, toda esa satisfacción, todo eso lindo que debe producirle el mundo exterior, y no lo está produciendo, lo va a empezar a rechazar. Y cuando comienza a rechazar este mundo exterior, comienza a meterse en su mundo interior. Y de esa forma comienza a aislarse. Y de esa manera comienza a tener algunos desajustes, porque, como todos sabemos, somos seres individuales, pero también seres sociales. Pero esta construcción de ser social, valga la redundancia, se construye. Entonces, a esto me refería con este desajuste en los comportamientos. Y trae aparejado, por supuesto, también desajustes en las emociones de este bebé, porque llora, porque manifiesta malestar, etc. ¿Qué otras dificultades? Bueno, el ejemplo anterior vale para reafirmarlo ahora, diciendo que va a tener dificultades de interacción con otros niños, en primer lugar, por supuesto, con mamá, con papá, los tíos, los abuelos, es decir, con el entorno próximo. Y de más está decir, con todo lo que esté por fuera de la familia. Esto afecta directamente las relaciones, esto lleva a su vez a una desorganización de tipo mental, y una evolución que debe darse con naturalidad comienza no a desaparecer, pero sí comienza a retrasarse. Por eso, volvemos a lo mismo, esta necesidad y esta importancia de la detección precoz, de esta sintomatología, de esto que está pasando, y de actuar con un programa, con un proyecto de atención temprana lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque lo que le está faltando a ese bebé es el incentivo necesario para que salga de sí mismo y comience a andar por ese mundo en el cual él va a tener que vivir el resto de su vida. Ese mundo lo va a tener que descubrir, pero lo tiene que descubrir con alegría, lo tiene que descubrir con seguridad, lo tiene que descubrir utilizando el resto de los sentidos, no el de la visión, porque el de la visión puede estar totalmente alterado o puede estar parcialmente alterado. Entonces tenemos que poner en funcionamiento el resto de los sentidos. Cuando hablamos de limitaciones, las limitaciones están dadas lógicamente por la cantidad y la variedad de experiencias que ese niño está teniendo. Pongamos un ejemplo. Ya el niño ciego que es llevado por papá y mamá a una montaña, o lo está llevando al mar. Bueno, volvemos a lo mismo. Uno como adulto debería ponerse por un segundo en lugar de ese niño
que no conoce una montaña, que no conoce el mar, y pongámonos en escenario, pongámonos en contexto. ¿Qué hacemos nosotros como papá? ¿Explicamos lo que es el mar? ¿Lo verbalizamos y le vamos explicando a nuestro niño? ¿O lo alzamos y nos metemos con él al mar, a un lugar que desconoce, a un lugar que le va a producir seguramente un cambio de temperatura en su piel, que puede ser que el agua esté muy fría, entonces, bueno, este shock de entrar a un lugar donde el agua está fría, a un lugar donde seguramente habrá otros niños jugando, riendo, gritando, a un lugar donde hay sonidos que él desconoce, y que entonces nosotros vamos a tener que ir viendo las alternativas posibles para que él pueda vivenciar esa experiencia y la pueda vivenciar de la forma más completa posible. Y cuando hablamos de la forma más completa posible, me estoy refiriendo a que todos esos estímulos puedan ir ingresando a través del resto de los sentidos, que sí, el bebé o el niño ciego lo tienen completo. Pero evidentemente, más allá de todo esto que yo estoy diciendo, nosotros sabemos que a veces hay explicaciones que queremos dar como papás, como profesores, que por más buenas que puedan resultar, en cuanto a las formas, en cuanto a buscarle la vuelta para que el bebé o el niño entiendan, hay conceptos que son difíciles de explicar verbalmente, como tratar de definir qué es el sol o qué tan grande es una montaña. A esto nos referimos con que a veces la capacidad para conocer estos objetos o algunas situaciones de la vida, bueno, resultan un poco complejas, pero sí hay que tener esta precaución, este cuidado de mínimamente intentar un acercamiento con ese bebé, con ese niño, de explicar todo lo que está a su alrededor, y teniendo en cuenta que este niño también va a tener que desarrollar el resto de sus sentidos, porque no existen compensaciones mágicas. No es que porque está privado del sentido de la visión, él va a desarrollar, como se suele decir, esto es un mito urbano, es un mito popular, que por el simple hecho de estar ciego, el resto de los sentidos, como por arte de magia decíamos, se desarrollan totalmente y en forma rápida, y casi instintivamente. Esto no es tan así. Esto hay que trabajarlo a través de un programa que es sistemático, donde hay que evaluar constantemente si los objetivos se están cumpliendo, ajustar ese programa para que dé realmente éxito. Dentro de esas limitaciones, decíamos también esta posibilidad que a veces es totalmente limitante, como no trasladarse de un lugar a otro con independencia, lo cual esto lleva a que, bueno, si es un bebé tendrá que ser llevado en alza por su mamá, por su papá, siempre con esto que decíamos, guardando la precaución de ir describiéndole lo máximo posible por dónde lo están llevando, evitando levantarlo de la cunita, de un lugar a otro sin que él sepa dónde está yendo, y dónde llegó. Entonces, bueno, esto es como muy importante, que los papás vayan verbalizando, que siempre se haga con amor, se puede hacer con canciones, porque además esto ayuda mucho al vínculo entre los papás y el bebé o el niño. Las limitaciones entonces están dadas por el control que él tiene del entorno y las relaciones que tiene que establecer con él mismo. Fíjense que aquí yo estoy tratando como de ir paralelamente explicando cuál es la limitación, pero a su vez tratando de dar cuáles son las alternativas, para no quedarnos desde una visión negativa de que son todos desajustes y son todas limitaciones y nada se puede hacer. Muy por el contrario, este video tiene por objeto decirle claramente a los papás que es fundamental la estimulación temprana y que es fundamental comenzar a trabajar en forma paralela y como un verdadero equipo de trabajo entre la persona el profesional que está haciendo la atención temprana y las familias en nuestro hogar, en casa. Bueno, en referencia al desarrollo sensorial, dijimos, si el bebé, el niño está privado de la visión porque está ciego, o tiene una baja visión muy severa, entonces, bueno, ¿qué va a pasar desde la audición?
Bueno, los sonidos siempre deben estar asociados a estímulos táctiles. Esto que decíamos, que si el papá está haciendo algún sonido en particular, debe no solamente explicarle al niño de dónde previene ese sonido, sino que dentro de las posibilidades, que este bebé, este niño, pueda tocar esa fuente desde la cual se está emitiendo el sonido. Esto es clave, esto es fundamental para que pueda empezar a asociar. Dicho de otra forma, o expresado de otra forma, es necesaria la guía del adulto para que este bebé, para que este niño atienda los sonidos y le dé significado a los mismos. Esto, a una determinada edad, también me gustaría ponerlo con un ejemplo, esto a determinada edad se da cuando los papás, por desconocimiento, dejan al niño durante muchas horas, durante mucho tiempo solitos, escuchando radio, escuchando televisión, y es algo que también confunde a veces a los papás, esta situación que yo voy a describir. ¿Por qué? Porque comienzan a notar que el niño empieza a verbalizar, empieza a expresarse de una forma que llama la atención, porque es de un vocabulario muy fluido, con palabras que son, o conceptos que son nuevos, pero claro, esto se produce porque este niño ha escuchado palabras en la televisión, ha escuchado frases, ha escuchado oraciones, palabras, que va a repetir, pero él no la está asociando a una situación en particular, simplemente la está repitiendo. Me gustaría dar un ejemplo más claro todavía de esto que estoy expresando. Hace unos años, y si la mamá me está escuchando lo va a recordar, estando en una escuela para ciegos, estábamos almorzando, y una de mis alumnas, una de las niñas, termina de almorzar, se toma su pancita, se la frota, y lo que hace es con sus manos, empuja el plato, ¿sí? Había terminado de almorzar, empuja el plato y dice: ¡ay, no doy más! Comí como una cerda. Y esa fue su expresión, que por cierto, entre los compañeritos que estaban en la mesa, entre algunos profes, esto causó como mucha gracia, nos sonreímos, pero claro, uno que va teniendo experiencia en el trabajo con los niños, la primera pregunta que le hicimos es, bueno, Juanita, ¿qué quiere decir que comiste como una cerda? ¿Qué es una cerda? Le hicimos dos preguntas. Y entonces se hizo un sonido, se hizo, perdón, un silencio, porque no podía definir. Después esto, por supuesto, lo hablamos con la familia, y esta era una expresión familiar, bastante frecuente, bastante común, que la niña, bueno, la había escuchado y la estaba repitiendo. Entonces, esta situación de no asociar el estímulo, lo que el niño va escuchando, a la experiencia, este no poder asociar el estímulo, perdón, táctil a lo que él está escuchando, bueno, puede producir este tipo de fragmentaciones o disociación, y puede llevar a que el niño termine con lo que se denomina verbalismo, que es hablar, repetir, decir, pero sin significado alguno. Me gustaría, porque me está viniendo a la mente otra anécdota muy risueña por otro lado, seguramente porque es un seguidor del canal. Este niño, que ya es un adulto, si está escuchando, le va a causar risa también, porque, bueno, porque en su momento nos reímos mucho. Él siendo alumno y yo su profesor. Clase de tecnología, este niño tenía que exponer un trabajo. Ese trabajo tecnológico consistía en que él contara alguna actividad que hacía su papá relacionado con la tecnología. Entonces, él lo que hizo es describir el tractor que era la fuente de trabajo de su papá.
Su papá trabajaba en el campo, entonces él comienza a hacer una descripción del tractor, hablando de las ruedas, del volante, de las bujías, de las características del motor, de cuántos caballos de fuerza tenía. La verdad que la maestra, mientras iba escuchando esta descripción, ni hablar sus compañeros, bueno, estaban gratamente sorprendidos, se quedaron, como suele decirse, con la boca abierta. Bueno, la cuestión es que comenzaba la ronda de preguntas una vez que él hizo la exposición, y en esta ronda de preguntas, alguien por ahí preguntó, bueno, pero ¿qué son las bielas? ¿Qué son las bujías? ¿Qué es el volante? Y bueno, y ahí lo que le pasó a este alumno que había hecho esta descripción maravillosa es, en primer lugar, que no podía definir estos conceptos. Y por otro lugar, más allá de que no los podía definir, lo que él nos confesaba es que le preguntó a su papá cómo era un tractor, pero no había podido asociar este concepto a lo que a la experiencia él le podría haber traído desde una cuestión táctil, desde una cuestión auditiva, de escuchar el sonido, por ejemplo, del tractor. Así que bueno, creo que estos dos ejemplos son válidos para darnos cuenta a qué nos estamos refiriendo con este ejemplo de esta limitación, de estos desajustes. Lo que es importante que sepamos, y por eso yo hoy decía que no hay compensaciones mágicas, y esto es muy importante, porque hay muchos mitos respecto a lo que puede hacer un bebé, un niño, una persona ciega ya en la adultez. Les digo, hay mucha fantasía, muchos mitos, y que se van alimentando diariamente en la sociedad. Lamentablemente, a ver, estos mitos, cuando llegan a oídos de los papás de niños ciegos, suelen ser algo peligrosos. ¿Por qué digo esto? Porque si yo escucho sistemáticamente que el niño va a desarrollar mucho más que un vidente el sentido del tacto, del gusto y del olfato, etcétera, por el simple hecho de ser ciego, puede hacer que los papás se relajen, o puede ser que los papás no vean la importancia de que este bebé sea atendido tempranamente y que después sea atendido durante toda su niñez, bueno, y hasta cuando sea necesario. Entonces, esto tiene que ver con la diapositiva que yo estoy presentando ahora. Hay una secuencia, primero hay un programa, digamos, de atención temprana que va a contemplar todo el desarrollo sensorial. Y entonces, bueno, dentro de ese programa hay una secuencia. Yo no puedo enseñar de cualquier forma y como se me ocurra, porque hay pasos a seguir. Entonces, esta secuencia para aprender a comprender y dar sentido a los sonidos nos va a llevar, fíjense qué importante, y esto por ahí no lo teníamos en cuenta, a que ese bebé, a que ese niño sea consciente de lo que está pasando, sea consciente de ese sonido y preste atención. Para que esto no quede como que son sonidos, y no presta atención, y por lo tanto al no prestar atención no está consciente, y por lo tanto como no es consciente no puede asociar, y por lo tanto no está aprendiendo, no está pudiendo incorporar este concepto para llevarlo a la vida diaria y lógicamente ir logrando independencia en forma gradual. Entonces, este plan, como decíamos, esta secuencia sistemática, lo va a llevar en definitiva a que sea consciente y preste atención. Va a llevarlo a que haya, por lo tanto, una respuesta a ese estímulo. Voy a citar un ejemplo. Si el bebé está acostadito en la cuna y llega su papá con el chupete o con un sonajero y comienza a moverlo, es muy probable que el bebé no intente agarrarlo como si hace el bebé que tiene visión. Y esto es porque el bebé ciego no puede asociar ese sonido con lo que está pudiendo ver. Y por lo tanto es un sonido, que además puede parecerle agradable como puede parecerle desagradable. Es decir, ante un estímulo no va a haber respuesta. Entonces nosotros tenemos con esta atención temprana, con este programa, con una secuencia que es totalmente lógica, que hay que ir evaluándola, que haya realmente una respuesta al estímulo que se está presentando.
Posteriormente que pueda discriminar y reconocer esos sonidos. Fíjense que va a llegar un momento que este niño va a tener que salir a la calle con un bastón. Para todo eso vamos a tener que trabajar el área de la orientación y el área de la movilidad. Entonces, cuando ese niño tenga que orientarse, si no tiene conciencia de los sonidos y por lo tanto no va a prestar atención, imagínense lo que puede suceder cuando tenga que cruzar una calle y aparezca un auto. Si usted tiene que estar plenamente consciente y tiene que saber de dónde proviene ese sonido, de qué lugar, y ese sonido, si es precisamente de un auto, o desde un vehículo más grande, o si es de una bicicleta, etc. Y después tendrá que dar respuesta a ese sonido. La respuesta será, bueno, me detengo porque yo sé que me pueden atropellar. A esto nos estamos refiriendo con todo lo que ustedes están viendo en esta diapositiva. Otro paso posterior es poder reconocer las palabras de mamá, de papá, posteriormente, cuando va a la escuela, las nuevas palabras, conceptos que irá incorporando el maestro, y de esa forma podrá ir asociando y podrá ir avanzando en sus aprendizajes. Entonces, acá estamos hablando de un procesamiento auditivo, que es, en definitiva, poder escuchar para poder aprender, y hay un verdadero aprendizaje cuando realmente esto lo puede transferir en la vida diaria. En referencia al desarrollo táctil kinestésico, que esto es, miren, fundamental. Acá hay que involucrar, en este programa de atención temprana, como decíamos, necesariamente hay que involucrar el tacto, el movimiento. Recuerden que decíamos que los bebés y los niños ciegos que no están estimulados tempranamente por este miedo, por este temor al mundo que los rodea, tienden a meterse hacia adentro. Los papás ciegos han visto que los niños se meten los dedos en los globos oculares, comienzan a balancearse, comienzan a repetir muchas veces algunas palabras durante mucho tiempo, comienzan a mover sus manos. Entonces, estos son también algunos indicadores de que algo tenemos que hacer, y ese hacer es comenzar a trabajar con ellos para sacarlos de esta situación y llevarlos a situaciones donde realmente estén estimulados, y estimulados, digamos, ¿para qué? Para que salgan a enfrentar al mundo, y lo salgan a enfrentar con alegría y sin temor. Entonces, para todo esto, el sentido del tacto es fundamental, porque nos va a ayudar a que ese bebé y a que ese niño comiencen a tener movimientos, que empiecen a reconocer su cuerpo. Por supuesto que este es un paso posterior. Y en definitiva, este tacto se constituye, decimos, en la avenida primaria de aprendizaje en los niños ciegos. Ya cuando, esto lo vemos claramente en las escuelas, cuando el niño comienza a familiarizarse con los objetos, comienza a no tener miedo a esos sonidos, porque ya sabe de dónde provienen y cuál es el significado que tienen, comienza a jugar, comienza a compartir con otros, y esto realmente es maravilloso y acelera rápidamente no solamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino fundamentalmente la independencia en su vida, que esto es clave, fundamental. Se denomina el tacto el sentido de realidad, significando quizás que el contacto corporal da más información estable que los sentidos de distancia, como es el del oído. Y esto creo que no hay que profundizar mucho porque es bastante fácil de entender. No es lo mismo que yo escuche una sirena a que yo pueda sí escucharla, pero además tratar de tocar de dónde proviene ese sonido. ¿Sí? Muy bien, seguimos. En cuanto a ese desarrollo táctil kinestésico, decíamos, a través de un programa de atención temprana, al igual que pasaba con el sentido de la audición, va a producir conciencia y atención. Esto es clave, esto es fundamental, que el niño sea consciente de lo que está tocando, que eso que está tocando sepa que tiene una estructura, que tiene una forma, que eso que está tocando a su vez se relaciona con otros objetos, por lo tanto va a empezar a tener conciencia de que esta parte es a su vez forma parte de un todo. Esto lo va a llevar después a tener las representaciones de cada uno de los objetos que va tocando, y le va a ayudar en definitiva
y cuando corresponda a comenzar su aprendizaje en la simbología braille o en el sistema braille. ¿Sí? Por eso fíjense la importancia de la conciencia, de la atención, de la intencionalidad, podríamos decir, con el que ese niño va aprendiendo a usar sus manos y por consiguiente el tacto. En cuanto a la psicomotricidad, a tener en cuenta que más allá de que no haya ningún problema de tipo orgánico, clínico, la estimulación sensorial debe ocurrir para que precisamente haya una respuesta, como decíamos hoy, a lo que se está tocando. Volvemos un poquito para que ustedes puedan ver lo que está escrito. El movimiento permite al cuerpo, por lo tanto, recibir esos estímulos táctiles. Esto, reitero, es muy fácil de entender. Si yo estoy quieto, bueno, ¿cómo hago para que la pared venga hacia mí, para que la cortina se acerque, para que la pelota que está frente a mí venga? Es decir, hay dos posibilidades: o alguien me acerca a estos objetos para que yo pueda estar estimulado, o bien yo tengo que salir a buscarlos. Sí queda claro que nadie sale a buscar algo que le produce miedo, que le produce temor y que le es desconocido. Por eso esta importancia, vuelvo a reiterar, de esta estimulación. El movimiento ayuda al bebé a definir las capacidades y las limitaciones del cuerpo en relación al espacio. Y esto miren qué importante, y a su vez a comenzar a sentir la posición de las partes del cuerpo y el poder muscular necesario para realizar ciertos movimientos. Por eso que en un programa de atención temprana, por eso que en un programa donde nosotros vamos trabajando la psicomotricidad, el movimiento, el tacto, vamos trabajando con diferentes objetos. Trabajamos, por supuesto, siempre desde un nivel simple, en cuanto a la complejidad, a niveles mucho más complejos. Pero bueno, si el bebé, si el niño, se le va a presentar una pelota, bueno, comenzar de lo más pequeño hacia lo más grande, que esos elementos sean agradables para el tacto, nunca empezar con algo, esto, reitero, es sentido común. No podemos darle, como alguna vez hemos visto, ¿no? Para poder estimularlo, bueno, ahora vamos a hacer que él toque un suéter que es muy suavecito, y para que pueda comparar le vamos a hacer tocar una lija, esas que sirven para lijar madera o pared. A ver, esto es totalmente, no solamente agradable, es totalmente desagradable. Entonces, tenemos que estar alerta a qué tipo de estímulos vamos a ir presentando para que de a poquito ese bebé, ese niño, puedan por sí solo querer tomar esos objetos para darle un significado, y que el significado en las primeras etapas de la vida tiene que ver con el juego, tiene que ver con el vínculo, como decíamos hoy, con la familia, normalmente con papá y con mamá, los hermanos, bueno, y así se va extendiendo a todo el grupo familiar. Con respecto al gusto y al olfato, proporcionar claves para la orientación espacial. A ver, esto lo notamos mucho, yo recomiendo algunos videos también que he subido sobre orientación y movilidad, y bueno, cuando se está enseñando orientación y movilidad, ya sea una persona ciega o estamos con los futuros profesores de personas ciegas, lo vemos siempre en la práctica. Si yo voy caminando por la calle con el bastón, y estoy enseñando el recorrido de la escuela a mi casa, y en ese recorrido hay una farmacia, una roticería, un lugar donde se venden cubiertas, bueno, en fin, todo lo que pueda haber en cuanto a locales comerciales, es importante que, bueno, primero se oriente espacialmente este bebé, este niño ciego, esta persona ciega. Y esto de orientarse espacialmente tiene que ver con saber qué está a su derecha, qué es lo que está a su izquierda, qué es lo que está adelante, qué es lo que está atrás, arriba, abajo. Pero también es cierto que esta orientación es ayudada cuando yo puedo acompañar con conciencia, como decíamos hoy, de dónde provienen los sonidos. De dónde provienen los sonidos de ese lugar donde venden autos, de esa roticería, de donde sale un olorcito muy rico porque están cocinando un pollo. Digo, fíjense cómo la persona, ya cuando comienza a movilizarse, puede empezar a asociar todos estos sonidos, los puede ir incorporando a su vida para, en definitiva,
ir teniendo, como decimos siempre, independencia. Bueno, esto ya está dicho, le permite una mejor ubicación en su medio. En cuanto a la comunicación y el lenguaje, dificultades, quise poner ahí, si no tiene la ayuda del adulto. Bueno, esto ya los vinimos explicando a lo largo de las anteriores diapositivas. Si yo no voy teniendo estas experiencias desde lo táctil, desde el gusto, desde el olfato, no voy teniendo la experiencia desde la práctica, va a ser muy difícil que yo pueda ir adquiriendo lenguaje. Esto es, imaginémonos que nos llevan a una central nuclear. Es un ejemplo, yo nunca he visitado una. Entonces, bueno, vamos a una central nuclear donde seguramente hay un reactor. Pero está bien, ¿cómo está compuesto ese reactor? ¿Cómo funciona? Entonces, si a mí me llevan a ese lugar y yo me quedo ahí paradito, sin moverme, viendo solamente movimientos, sonidos, pero nadie me está explicando cómo se llama cada una de las partes de ese reactor, qué función cumple, cuál es la temperatura que tienen los diferentes componentes, digamos, todo lo que estamos hablando con lo sensorial. Bueno, va a ser muy difícil que yo pueda estar definiendo qué es un reactor nuclear cuando no tengo no solamente la experiencia de poder experimentar con todos mis sentidos de qué se trata, sino después verbalizar, porque cada una de esas partes, cada uno de esos objetos que yo fui viendo, tienen un nombre para poder definir. Entonces, ahí vemos que hay frecuentemente experiencias, lo vemos constantemente esto, donde el niño se siente frustrado por no poder expresar, cuando son bien pequeños, por no poder pedir lo que ellos están necesitando. Y es simplemente porque esto no tiene un nombre, y no tiene un nombre porque no tiene la experiencia para que alguien se lo haya definido. Luego de experimentar esta tarea que decimos de vivenciar cada experiencia con todos los sentidos. Por lo tanto, hay una irrealidad verbal. Bueno, de esto ya hablamos suficiente cuando contábamos estos dos ejemplos que pasaban en una escuela, ¿no? Con el tractor o con el comentario de la otra niña. Bueno, en cuanto al espacio y el tiempo para un bebé ciego y para un niño ciego, esto también lo dijimos, esto no es innato, no es que nace y ya se ubica donde está. De hecho, hay que trabajar la conciencia dentro del espacio, y esta conciencia del espacio va asociada también a la relación que el bebé va teniendo con los objetos. Entonces ahí, con objetos, esto incluye personas también, por supuesto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con dimensiones, con textura, con temperatura, con todo aquello que nosotros vamos incorporándole y que él lo va a ir tomando, lo va a ir integrando para tener cada vez mayores progresos desde lo motor, es decir, desde el movimiento que le va a generar querer interactuar con esos objetos, pero esta vez sí desde la incorporación de todo lo que el desarrollo sensorial trabajado sistemáticamente le va dando. En cuanto al desarrollo cognitivo, tengamos en cuenta todo lo anterior. Si no ha habido una etapa programada, secuenciada, evaluada respecto a cómo está ese bebé, ese niño ciego, en todos los aspectos sensoriales, bueno, puede ser que lo cognitivo se vea afectado, pero se vea afectado en el tiempo. ¿Por qué? Porque es probable que este bebé, que este niño ciego necesiten mayor cantidad de tiempo para seguir incorporando experiencias sensoriales. Por lo tanto, los conceptos abstractos, bueno, son muy difíciles de incorporarlos para un bebé ciego. Para un niño ciego, a ver, a veces para los adultos también, que tenemos visión. Esto que decía, si a mí me están hablando de la turbina de un avión, y bueno, sí, yo sé lo que es la turbina de un avión porque la pude ver, pero después cómo funciona, etcétera, etcétera, bueno, ahí, no sé, yo no estoy tan seguro de poder describirlo esto. Entonces, cuando hay mucha abstracción sobre algo que no pudo experimentarse, que no pudo verse, que no pudo ser sentido por el resto de los sentidos, valga la redundancia, es muy difícil que se pueda avanzar. Por lo tanto,
podemos ver que hay un desajuste en este bebé, en este niño ciego, pero producto de la falta de experiencias. Es de vital importancia proporcionar una gran variedad de experiencias concretas en los años preescolares. A ver, esto yo traté de ponerlo de escribirlo y ahora contándoselo a ustedes, porque a veces creemos que, bueno, el bebé tuvo su atención temprana, ahora ya está escolarizándose y pareciera que ahí nos relajamos y que, bueno, como ya el niño puede movilizarse solo, puede tener cierta independencia, bueno, ya como que naturalmente va a seguir incorporando experiencias. Bueno, eso en parte sí podría llegar a ser, y de hecho es, pero sí tenemos que seguir trabajando en forma sistemática y que él siga conscientemente ir adquiriendo nuevas experiencias y experiencias que sean variables. No detenernos porque ingresó en el sistema educativo o ingresó en una institución para compartir con otros niños. Esto hacerlo siempre a conciencia, ¿no? Hay algunas señales de alarma. Esto no es para que tengamos miedo, es simplemente para que podamos prevenir, como decíamos hoy. Pero bueno, hay señales de alarma entonces que indican desviaciones en el desarrollo de los bebés ciegos que tienen un déficit visual. Vamos a nombrar algunas de ellas sin profundizar mucho, decíamos por cuestiones de tiempo, pero una es la excesiva irritabilidad, que a veces es difícil de calmar. Aquí se me viene a la mente, yo no recuerdo ahora si fue una experiencia que leí alguna vez en un libro o me comentó algún papá, pero había una bebé que mientras estaba en brazos de su mamá o en brazos de algún familiar, ella estaba bien, estaba muy cómoda, si la tenían que sentar en algún lugar, bien, digamos como que gran parte del día estaba bien. La dificultad residía cuando había que acostarla, porque si estaba dormidita la apoyaban y en algún momento se terminaba despertando y lloraba. En otro momento no, simplemente la recostaban para que descansara, para que tuviera otra posición corporal, y también lloraba. Y entonces, bueno, no se sabía si tenía algún dolor, si, como se dice normalmente, si tenía alguna mania, porque quería estar en brazos del familiar. Bueno, resulta que después de indagar y de buscar, la manta sobre la cual la recostaban no era de su agrado. Y entonces estaba totalmente irritable, pero era justo en ese momento. Entonces fíjense como algo que puede parecer tan sencillo, bueno, se nos pasa desapercibido, y esto produce la irritabilidad. A ver, yo estoy poniendo este ejemplo, puede haber otros más complejos donde el niño está irritable en gran parte del día. Entonces, bueno, esto es una señal de alarma y habrá que revisar cómo es un día en la vida de ese niño. Si están los papás, si no están los papás, si es estimulado, si juegan con él, si el ambiente en el hogar es un ambiente de muchos ruidos y de ruidos que son molestos. Por ejemplo, un papá que trabaja en un taller mecánico, bueno, y hay golpes porque están arreglando motores, y claro, y los papás a veces no se dan cuenta de esto. Entonces, bueno, estar muy alerta a estos signos que el bebé o el niño pueden de alguna manera manifestar como la irritabilidad. Ya hablamos de la excesiva pasividad, esto de estar muchas horas frente al televisor, frente a la radio, esto de no jugar con ningún amiguito, con ningún familiar, esto de que los papás, por temor, por miedo, por rechazo, bueno, no se pueden acercar a ese bebé, no pueden interactuar, y entonces no tiene experiencias de ningún tipo, comienza, dijimos, a meterse dentro de sí, a desconectarse del mundo que lo rodea, y esto traducido que no tiene interés en ninguna actividad y en ningún juego. Bueno, una cosa trae aparejada a la otra, de esto también hablamos, estas excesivas muestras de miedo o temeridad hacia el mundo que está fuera de él. Entonces, puede ser que permanezca continuamente aferrado a su madre y no puede tolerar mínimas separaciones espaciales. Es decir, cuando uno lo aleja de su mamá o lo quiere colocar en un espacio físico en el cual él no tiene el control, bueno, esto produce un gran desajuste que puede estar dado por diferentes conductas. No manifiesta reacciones de seriedad, temor o extrañeza ante una persona desconocida o no familiar. Es decir que alguna mamá me decía, mirá, me parece que a mi hijo como que le da lo mismo todo.
Bueno, yo voy a tomar las palabras de la mamá. Esto puede suceder porque ya este bebé o este niño están teniendo un grado de desconexión importante con el mundo que le rodea. Es como que no están pudiendo percibir todo lo que está a su alrededor por los motivos que ya desarrollamos ampliamente. Por lo tanto, digamos, al estar aislado, al estar metido dentro de sí mismo, no hace intentos, no hace ningún intento para interactuar, para relacionarse o comunicarse con sus pares, con objetos, etc. Esto también hablamos, no muestra interés en explorar, ya sea personas u objetos, o bien explora de forma estereotipada y o indiferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que si le damos una pelota, ¿sí?, a este niño, va a estar, lo que a nosotros nos va a parecer que está jugando, pero en realidad la está oliendo constantemente, o está pegando sus manos sobre la pelota, o se la frota sobre su cara, o se pega con la pelota, y está así durante horas. En realidad no está interactuando, está teniendo movimientos repetitivos, estereotipados, mecánicos, en forma sistemática, pero que esto no, digamos, se termina transformando en algo que no es una buena señal, y tenemos, por lo tanto, que actuar en consecuencia, tratando de estimularlo y tratando de revisar, bueno, cómo es un día en su vida desde que nació. Esto que decíamos, ir revisando si recibió la atención temprana, si no la recibió, cuáles fueron los resultados, cuál es el estatus de eso hoy en día, digamos, si él sigue estando estimulado o no. En fin, siempre hacer una evaluación diaria del el día a día de nuestro niño. Bueno, esto relacionado con lo que dijimos, va a manipular mecánicamente sin ninguna intención la pelota, la muñeca, el juguete, el objeto que le estamos dando. Otra cuestión que se suele ver, que hay una conducta motriz deambulatoria, que no tiene, parece, ningún objetivo, es hiperactiva. Esto de que tanto de bebé como de niño hay movimientos con las manos, a veces delante de los ojos, esto de aplaudir, estar caminando dentro de una sala en círculos, de un lado hacia otro, pero notamos que en realidad no tiene ningún objetivo esto que está haciendo, como es, por ejemplo, bueno, tiene ganas de ir al baño y se levantó de su silla y va hacia el baño. ¿No? Esto no se observa entonces que haya ninguna intencionalidad. Estos son, reitero, todo esto que estamos viendo son señales de desajustes producidos por la ceguera o una baja visión severa. Tener en cuenta las diferencias individuales en cuanto a su nivel de actividad, los periodos de atención que presenta, este es el umbral de la respuesta, ver si hay respuestas que son automáticas, son mecánicas, son como instintivas o no. Son respuestas que son conscientes, como decíamos hoy, donde vemos que nuestro bebé, nuestro niño está interactuando, está disfrutando, y es en todo momento plenamente consciente de lo que está haciendo. Ver cuál es el umbral de tolerancia, si es bajo o si es alto, ante los estímulos que nosotros les estamos presentando. Por ejemplo, si le presentamos una muñeca o una pelota y reacciona de una forma desproporcionada, tirándola, mordiéndola, o rechazándola, bueno, ahí tendremos que revisar si ese es el objeto adecuado, si es un objeto que le es familiar, si es realmente agradable, o si está teniendo este tipo de conductas por un motivo que ya no tiene que ver con el objeto o la presentación del mismo. Bien, hasta aquí este video de hoy. Me parecía importante que ustedes puedan hacer sus comentarios, puedan volver a repreguntar si hay algo que no quedó claro, que no lo pude explicar como corresponde. Y bueno, siempre son importantes sus aportes, siempre son importantes las observaciones que puedan hacer, porque en realidad la idea de grabar estos videos es llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Yo le agradezco por la difusión del mismo. Agradecería que, si realmente es de su agrado, le puedan dar al video que le gusta, porque es también el parámetro que uno tiene para saber si va en el buen camino en cuanto a que está llegando a los papás y está llegando de buena forma. Y esta posibilidad de suscribirse al canal para que haya mayor cantidad de gente a la cual podamos difundir, y como ves mi propósito, sin ningún tipo de lucro económico y de costo para la familia.
Así que bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo en un próximo video.